Bendiciones a todos queridos hermanos, estamos en Fundamentos, un programa de la Iglesia Más que Vencedores, estamos en MQB Radio y también estamos en Radio Obedira. Es un programa de apologética, como bien saben ya estamos aproximadamente 6 años, ¿verdad Jerez? 6 años, vos decís, 6 años por ahí. Híjole, tenemos ya nuestra trayectoria y siempre hablando acerca de la defensa de la fe, siempre enfatizando la defensa de la fe. Creemos acá en Fundamentos que la defensa de la fe no es una opción, no es un ministerio extraordinario, es un ministerio básico y necesario, sobre todo para este tiempo. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper candente, muy importante, pero antes quiero saludar, mejor dicho, a nuestro invitado del día de hoy, Brian Alvariño, que ya te conocemos, Brian. ¿Cómo está, querido? Jorge, querido, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Al aire te tengo que echar en cara que tardaste un año en volver a invitarme, pero bueno, se perdona todo. ¿Pasó un año ya? Un año. En septiembre del año pasado, si mal no me recuerdo. Bueno, casi un año. Casi un año. Pero bueno, ya así como el pastor Fede estuvo tirando como una especie de previa en el programa pasado, anunció que vamos a tener un programa nosotros, así que quédense atentos, vamos a estar con Brian Alvariño hablando sobre temas que también tienen que ver con la defensa de la fe, entre otras cosas más. Así que quédense expectantes porque vamos a tener un programa particular entre nosotros, ¿verdad, Brian? Estamos full armando eso. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ciencia y la fe, Brian. Un tema súper interesante que yo creo que como punto de partida tenemos que definir qué son ambas cosas para darle con todo. Totalmente. Y obviamente hablar de esto es una necesidad porque se está planteando hoy día una especie de conflicto entre la ciencia y la fe. Una falsa dicotomía, como se dice. Es decir, si te vas por la ciencia, dejas de lado la fe. Y si te vas por la fe, dejas de lado la ciencia, pero ambos no pueden ir de la mano. Completamente. Y eso no solamente viene de ateos, sino también de cristianos, que admiten que la fe necesariamente es creer sin evidencias, creer en cosas irracionales, cosas que no tienen sentido. Completamente, y muchas veces, como decía una vez le escuché a mi querido Rigoberto decir en una conferencia, no recuerdo si fue en Colombia o algo, decir: qué barbaridad para aquellos cristianos que quieren atacar la ciencia y todos sus derivados, todas sus ramas, como si fuese que la ciencia de por sí, porque hay como un sesgo, incluso dentro del mundo cristiano, hay que señalarlo, que la ciencia es casi que del diablo en muchas situaciones porque no se termina de entender que es una herramienta, y que una herramienta que sirve mucho y que, dicho sea de paso, fue creada por Dios, en el día en el que creemos todos. Claro, de hecho creo que hay una famosa música, un reggaetón cristiano que dice: la ciencia podrá negar su existencia. ¿Sabes quién es el que canta eso? Todo bien, le amamos, etcétera, pero la ciencia no puede negar la existencia de Dios. O sea, nuevamente, dentro de los círculos cristianos se está dando a entender que existe un conflicto y no existe tal conflicto. Si ves esto, Willy, te amo. Bueno, ¿cómo querés iniciar, Brian? ¿Cómo querés enfocar el tema? Bueno, si querés te puedo poner como una especie de panorama general de lo que yo veo. Y a partir de ahí empezamos a construir el argumento de lo que queremos tocar. Bueno, yo creo que hay que señalar qué es ciencia y hay que también señalar qué es fe, porque muchas veces nosotros ya partimos con un sesgo cognitivo sobre qué es la ciencia y tenemos una idea dibujada en la cabeza en función de todas las cosas que nos han ido introduciendo en la mente sin darnos cuenta, con y sin intención, y que nosotros, valga la redundancia, con y sin intención lo hemos traído a nuestra conciencia como si eso fuese bueno, válido y que hay que aceptarlo. Entonces, vamos a arrancar por hacer un ejercicio mental. Si estás ahora mismo viendo por YouTube o estás escuchando virtualmente esto o por la modalidad que fuese, por el bien de tu mente, abrí un ratito tu cabeza, trata de rebobinar todo lo que tenías hasta ahora y con ese ejercicio mental y de mente abierta, valga la redundancia, vamos a partir señalando qué es la ciencia según la evidencia y qué es la fe también según la evidencia, y a partir de allí comenzar a construir todos los argumentos que se pueden levantar por encima. Totalmente. ¿Y cómo podríamos definir la ciencia, por ejemplo? La ciencia yo diría que es una disciplina que se encargan de estudiar, dependiendo de sus ramificaciones, obviamente, lo que trata es ofrecer respuestas en un mundo palpable, pero que no siempre tiene que ser necesariamente palpable. Ahora, hace 200 o 300 años la ciencia de por sí, para poder hacer investigaciones frente a personas que dudan de hechos, se teorizó a través, del método científico, teorizado por alguien que creía en Dios, dicho sea de paso, como Francis Bacon, teorizó lo que hoy conocemos mundialmente como el método científico. Entonces, el método científico es, por así decirlo, la piedra angular del cientificismo de hoy. Pero para no adelantarnos, sacando lo que es el cientificismo, vamos a hablar de lo que es la ciencia. La ciencia es una disciplina que estudia al ser humano y sus comportamientos
y también podemos también introducir ahí el tema de los animales. También la ciencia estudia el origen del cosmos, también la ciencia estudia las enfermedades, la ciencia estudia la salud, el comportamiento de los seres humanos, estudia la historia. O sea, la ciencia tiene distintas ramificaciones, pero es, yo diría, a grandes rasgos una herramienta que sirve para estudiar, digamos, ciertos conceptos humanos palpables y visibles, pero que no por ello tengamos que asumir que pueden dar la respuesta a todas las áreas del saber. Yo creo que de ahí podríamos partir para definir qué es, a grandes rasgos, la ciencia de por sí. Claro, incluso podríamos hacer una ley de distinción. Existe lo que en términos semánticos o en términos estrictos es ciencia. Ciencia como tal significa sencillamente conocimiento. Totalmente. En ese sentido, hay en el mundo muchos conocimientos y es ahí que muchos teóricos van a hablar de las ciencias en plural. Pero enfatizando puntualmente, estuviste mencionando el método científico. Dentro de ese mundo de ciencia existe algo que hoy comúnmente se conoce como ciencia moderna. Y la ciencia moderna se caracteriza por estudiar el mundo natural, por así decir, estudiar la naturaleza. Y para llegar a ese estudio, teorizan lo que podríamos denominar el método científico. Totalmente. Y es eso lo que hoy día se está endiosando, por así decir, y se la establece como un enemigo del cristianismo. De tal manera que, dicen algunos, y esto básicamente lo van a escuchar en los círculos muchos escépticos, y voy a citar lo que dice Samuel Clark, en su libro El problema de Dios, estoy hablando de un apologista cristiano, en donde básicamente te plantea el siguiente panorama. La ciencia se basa en la verdad y la evidencia, mientras que la fe se basa en las ilusiones y leyendas. La ciencia es una búsqueda de evidencia objetiva que guía a la humanidad hacia adelante, mientras que la fe mira retrospectivamente a las enseñanzas antiguas, libros sagrados y anticuados y conclusiones irracionales ante la abrumadora evidencia de lo opuesto. En pocas palabras, la ciencia enfatiza la evidencia, la observación, la medición, la verdad objetiva, mientras que la fe, la religión, es algo subjetivo, relativo, anticuado. Se trata de leyendas, no del mundo natural. Claro. Es algo místico, entre otras cosas más. Y obviamente ahí es donde se empieza a diseñar todo un aparente conflicto, Claro. de tal manera que tenés que escoger entre uno de los dos. De hecho, si te das cuenta, en ese mismo sentido de la definición, muchos caen en el error, entre comillas, de terminar endiosando o convirtiendo esa ciencia que tantas cosas responde en algo que ellos supuestamente terminan por abominar, que es justamente la falta de evidencias y que se puede disfrazar de cristianismo, de misticismo, de lo que ellos quieran. Entonces terminan convirtiendo eso que es evidente y palpable y que te responde todo, termina siendo un dogma para ellos, porque básicamente ellos están asumiendo, bueno, como la ciencia me responde absolutamente todo, entre comillas, cosa que no es verdad, entonces por eso yo estoy asumiendo algo que ellos durante siglos se dignaron en catalogar como el dogma, y muchas veces asumían o relacionaban dogma con Iglesia Católica, Santo Oficio, persecución a los científicos, etcétera, etcétera, Inquisición, etcétera. Entonces, si te das cuenta, al final del día ellos terminan convirtiendo algo que supuestamente, según ellos mismos, según la teoría de lo que es la ciencia, es decir, el conocimiento, terminan convirtiéndolo en un dios. ¿Y qué diferenciación podría existir cuando terminas endioseando un elemento con las cosmovisiones de los griegos, de los esenios, o la cosmovisión que tenían los romanos, o que tenían los sumerios, que tenían los fenicios, o los egipcios, etcétera, con lo que hoy día te da respuestas? O sea, no hay ninguna diferencia, porque antes se endiosaban dioses y hoy se endiosa al conocimiento. O sea, tipo, no hay mucha diferenciación entre ambas cosas. Claro, sigue siendo el mismo corazón religioso que necesita poner algo en su altar siempre. Totalmente de acuerdo. Siempre. Y fíjate que ya definimos lo que es ciencia, ahora hay que definir lo que es fe. Totalmente. Y tenemos que reconocer, admitir y hacer mea culpa como cristianos que realmente dentro de los círculos cristianos hay un mal concepto de lo que es fe. Totalmente. Hay un mal concepto. Si vamos a partir como cristianos y si nosotros asumimos que la palabra sirve para instruirnos a nosotros y la palabra habla de que la fe podría, si es que nos situamos en un entorno teológico, podríamos decir una frase que todo el mundo ya ha escuchado hablar y que todos conocen: la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero más allá de esa definición que está en la Biblia, tenemos que señalar de que la fe no solamente podemos decir, bueno, la Biblia dice esto, sin embargo, decirle al mundo y a la cristiandad en general de que para yo fundamentar lo que creo, no se trata simplemente de que yo escuché más de mi generación, escuché más de mi papá, de mi abuelo, de mi tío, de mi primo, de lo que fuese, sino que además hay una serie de fundamentos
a partir del cual podemos usar muchas herramientas como la filosofía, la ciencia y la historia, que es una disciplina científica también, para comenzar a fundamentar este elemento. ¿Por qué? Porque justamente al principio del programa lo que decíamos es que digamos, la ciencia tiene un montón de fundamentos, que es el conocimiento, pero al mismo tiempo muchos elementos dentro del mundo científico son herramientas que se pueden utilizar para fundamentar la fe. Y no solamente caemos en un círculo de teorizar la fe por solamente lo que dice la Biblia. No sé si me explico. Totalmente, totalmente. Y fíjate que antes de pasar a las definiciones que comúnmente damos los creyentes, quiero dar la definición que hacen los escépticos para atacar a la fe cristiana. Y según el gran ateo, el gurú del ateísmo moderno, Richard Dawkins, dice que la fe es una especie de enfermedad mental desde su punto de vista. ¿Por qué es una enfermedad mental? Porque a final de cuentas se trata sencillamente de un escape, de una excusa para evadir la necesidad de pensar y evaluar la evidencia. En pocas palabras, la fe es el resultado de personas que no quieren pensar, de personas tontas o estúpidas. O sea, vos sos una persona tonta porque tenés fe. En realidad vos tenés que ser una persona con conocimiento científico y no vas a ser una persona que piensa. La persona que tiene fe es una persona ignorante. Esa es como la conexión que tratan de hacer. Sam Harris, por ejemplo, también ateo, psicólogo ateo, está de acuerdo con lo que dice Richard Dawkins cuando dice que las creencias religiosas son comparables a las creencias de gente que comúnmente son vistas como loca, delirante o psicótica. Estas son las posiciones radicales que nosotros vemos, y esto creo que también está en sintonía con la frase común: la ciencia se basa en los hechos, no en la fe. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que estas definiciones no solamente lo encontramos en círculos escépticos, también los creyentes creen esto. Es verdad. Esa es la realidad. Richard Dawkins, por ejemplo, dice: la fe no solamente se trata de creer sin evidencia, se trata de creer a pesar de las evidencias. Completamente. Y esa misma definición la vas a encontrar entre los creyentes. Los creyentes van a tratar de afirmar que Dios es un ser necesariamente ilógico. Al ser sobrenatural es ilógico, por ende no cabe en la razón. Solución: la fe no es racional. La fe no se basa necesariamente en hechos porque confunden lo que es fe bíblica con fe ciega. Totalmente. Ese es el punto. Es muy interesante. Me decía que esa era una definición de Richard Dawkins. Sí. Yo lo que me pregunto es si Richard Dawkins alguna vez habrá leído alguna de las obras. Supongo yo que sí, porque es una persona muy entendida. Una de las obras más famosas del siglo XX es 100 años de premios Nobel, escrito por Baruch Bachelet. Una obra impresionante. Hace poco Byte Project hizo un documental muy excepcional sobre eso. Y tenía que ver con que todos los premios Nobel del siglo XX, sin querer queriendo, el 3% de todos los que ganaron el premio Nobel en el siglo XX eran de procedencia de religiones orientales. El 10,5% eran ateos y agnósticos, el 21,1% judíos y el 65,4% eran cristianos. O sea, si tanta renuncia a pensar había en este 65% de cristianos, lo que yo me termino preguntando es entonces, ¿por qué eran científicos el 65% de todo lo que ganaron el premio Nobel en el siglo XX? Totalmente. Y también quiero sumar a ese argumento, Brian, el doctor Antonio Cruz, que es un científico cristiano, dice que la creencia de que la ciencia contradice al teísmo cristiano o a la fe cristiana no es cierta y responde más bien a ignorancia o a intereses ideológicos. O sea, la afirmación ciencia sí, fe no es una verdad científica. Eso en primer lugar. Claro. En segundo lugar, Antonio Cruz también dice que es una ironía, así como vos estabas mencionando que es una ironía que la mayoría de los premios Nobel eran todos creyentes. Bueno, también es una ironía que la mayoría de los científicos que integraron precisamente la revolución científica del siglo XVII eran básicamente cristianos. Y ellos establecieron el concepto de lo que hoy es la ciencia occidental. ¿Y de quién estamos hablando? Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Torricelli, pensadores como Descartes, Leibniz, Pascal. Todos estaban convencidos de que estudiar la naturaleza era como escudriñar la otra revelación de Dios. Para que tengas una idea de esa interesante ironía. Y hoy, siglo XX, aparecen algunos ateos modernos a decir que no existe ningún tipo de relación o no debería existir, siendo que tenemos esta realidad que yo mencioné y la realidad que vos mencionaste. Y otra vez más que voy a agregar, si supuestamente es, digamos, la religión de por sí o la fe es una renuncia a pensar, lo que yo me preguntaría entonces sería ¿por qué grandes padres de diferentes y numerosas disciplinas de la ciencia eran profundamente creyentes y practicantes de la Biblia? Si se supone que si su fe tenía un sesgo que era no pensar, entonces ¿por qué se hacían científicos? Si al final del día la fe es creer lo que tengo acá como algo abstracto, como algo incomprobable, como algo
como un fenómeno difícil de medir. Entonces, si automáticamente ellos renunciaban, ya que su fe le imponía eso, entonces ¿por qué terminaron siendo grandes pensadores? Entre ellos, por ejemplo, Leonardo da Vinci creía en la Biblia, él era padre de la ciencia experimental y la física. Otro, ¿quieren más? O sea, Francis Bacon es padre del método científico. Otro más, Samuel Morse, es el descubridor del telégrafo. William Peary es padre de la estadística y la economía científica. Alguien más, tenemos a William Derham, padre de la ecología. Tenemos a James Joule, padre de la termodinámica. Después tenemos el caso de Henry Faber, que es el padre de la etimología de los insectos. Y Joseph Henry, que es el descubridor nada menos que el motor eléctrico y el galvanómetro. Ahí está. Y si eso todavía no les parece suficiente, vamos a ver por disciplina, y ya Jorge dio algunos de ellos. Ahí, por ejemplo, tenemos en el ámbito de la física, Isaac Newton, Faraday, Maxwell y Kelvin. En el ámbito de la química, Boyle, Dalton y Ramsay. En el ámbito de la biología, le tenés a Rey, a Mendel y a Pasteur, que ya citó Jorge. Después en el ámbito de la geología, le tenés a Steno, a Woodward y a Brewster. En el ámbito de la astronomía también, a Johann Kepler, a Galileo Galilei y a John Frederick Herschel, que había descubierto nada menos que 500 estrellas en el universo. Totalmente. Datos son datos. Y hay otro dato interesante, y es algo que lo documenta el doctor William Lane Craig, que no lo cito necesariamente por ser cristiano, sino que también lo cito porque está reconocido como uno de los pensadores cristianos más influyentes del mundo, uno de los filósofos más influyentes del mundo y uno de los teólogos más influyentes del mundo, según datos seculares, no cristianos. Y él dice lo siguiente, documentado: la idea de que existe un supuesto conflicto entre la ciencia y la religión cristiana es un mito. Tanto así que no existía esta tendencia en el siglo XIX, por ejemplo. Y todos los científicos en el lapso del siglo XIX eran todos creyentes en su mayoría. A partir del siglo XX en adelante, con el auge del ateísmo moderno, es que se empezó a nutrir esta supuesta enemistad que, como dije, no responde a evidencias, sino que responde básicamente a intereses ideológicos. Y quiero citarte textualmente lo que dice el Dr. Craig en su documento, que lo pueden encontrar en la web, en su página de Fe Razonable Español. Dice lo siguiente el Dr. Craig: la idea de un enfrentamiento entre la ciencia y la religión es una invención relativamente reciente de finales del siglo XIX, nutrida cuidadosamente por pensadores seculares que tenían como objetivo el socavamiento del dominio cultural del cristianismo en el occidente y su reemplazamiento por el naturalismo, es decir, el concepto de que nada fuera de la naturaleza es real y que la única forma de descubrir la verdad es por medio de la ciencia. En pocas palabras, es un invento reciente de este conflicto. No existe o nunca existió una base histórica sobre el cual se pueda sostener este supuesto conflicto. Fíjate vos la paradoja, por ejemplo, de que cuando vos asumís y afirmás que la ciencia es la que puede responder absolutamente todas las dudas en el mundo del conocimiento del saber, es una argumentación que no puede ser probada por el mismo método científico. Totalmente, totalmente. Incluso hasta te diría que ese concepto, que es un concepto verificacionista, cientificista y que responde al positivismo lógico de Bertrand Russell, por ejemplo, no existe más en la academia. Y no existe. Es decir, en el mundo anglosajón, entre los grandes pensadores del mundo, es decir, entre los teóricos que establecen las bases filosóficas para el funcionamiento de la ciencia moderna, nadie cree básicamente eso. Aparte, yo creo que hay que hacer una separación y hay que entender esto. Primero, 2 puntos voy a señalar acá. Lo primero, que estos conceptos que Jorge estaba diciendo entró dentro del mundo cristiano. ¿Sí? O sea, literalmente, no solamente que se contaminaron, siempre decimos, nos acostumbramos a señalar academias, medios de comunicación, periodistas, activistas, etc. Pero no, todos estos conceptos erróneos sobre la ciencia y la fe que se construyó, los mitos que se construyeron alrededor de los dos conceptos. Los cristianos lo creyeron. Exactamente, los cristianos se tragaron el mito. Tanto es así que muchos cristianos hoy en día, por ejemplo, con o sin culpa, dicen, ¿para qué usar la ciencia si en la Biblia ya lo tenemos todo resuelto? Y eso es también una falsa dicotomía que necesitamos un montón de programas para explicarlo, pero que sin embargo, vamos a tenernos puntualmente, y esto es el segundo punto que quiero hacer. El método científico, ¿qué es? Hablando así en un lenguaje tan sencillo para que cualquiera lo pueda entender. El ejemplo, por ejemplo, que hizo Josh McDowell, si mal no me recuerdo, él tiene un documental en donde explica el método legal, si no me equivoco. Sí. Y en el método legal, él ilustra ¿qué es el método científico? Porque como el método científico se supone que responde absolutamente todo, no hay nada más que descubrir en el mundo si no utilizábamos esa metodología. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo necesito probar, entre comillas, científicamente que existió Platón? ¿O cómo puedo probar científicamente que el Titanic se hundió? ¿O cómo puedo probar científicamente los atentados del 11 de septiembre? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el método científico, cuando Francis Bacon lo teorizó, él tenía el propósito en su cabeza de que para probar eventos, digamos, de personas que tienen dudas, hay que traerlo para que esa persona presencie por sí misma y quite sus propias conclusiones frente a hipótesis 1
e hipótesis 2, hipótesis A e hipótesis B. Entonces, vamos a suponer que vos me decís, por ejemplo, Jorge, no sé, que los sapitos, si tomamos uno de algún monte o de algún esteral, tomamos un sapito. Vos me decís, si es que nosotros le ponemos en agua caliente, no va a saltar. Y yo te digo, no, sí va a saltar. Entonces, tu hipótesis es que el sapito no va a saltar en agua caliente. Mi hipótesis es que sí va a saltar. Entonces, nosotros agarramos, hacemos la prueba, traemos a un sapito del monte, literalmente agarramos, ponemos agua caliente en una olla y comenzamos a ponerle al sapito. Automáticamente, si el sapito se mantiene, significa que la hipótesis de Jorge estaba bien y mi hipótesis estaba incorrecta. Claro. Entonces, si el sapito termina saltando, va a resultar que la hipótesis de Jorge es la que estaba errónea y la mía es la que estaba correcta. Entonces, con ese método yo ya deduje cuál es la conclusión final, que sacamos como conclusión de que la hipótesis B era la correcta, simulando de que tal cosa hubiese ocurrido. Entonces, el método científico se teorizó con ese fin. ¿Con qué fin? De que la persona que tiene duda del sapito esté probando en sus ojos y en sus narices para que pueda llegar a una conclusión. Entonces, ¿cómo aplicás este método? Por ejemplo, con las copias que escribió Isaías 6 siglos antes de Cristo, o con las copias de su vida y obra, por ejemplo, de Sócrates 4 o 3 siglos antes de Cristo, o cómo pones, por ejemplo, el método científico en las construcciones de las grandes catedrales de Europa del siglo XVI. O sea, el método científico tiene una proposición tan específica que querer aplicarlo con todos los escenarios de la vida en comunidad es un absurdo. Dicho de otro modo, el método científico tiene que ser observable, repetible, Totalmente. controlable, etc. Con el ejemplo del sapito lo podemos repetir muchas veces, lo hacemos en un ambiente controlado, se puede repetir acá, en la China, y si ocurre siempre lo mismo, entonces tenemos una verdad científica. Exactamente. Ahí. Ahora, ¿qué hacemos con la repetición, la observación, el control con personajes históricos? No podemos acceder a ellos a menos que tengamos una máquina del tiempo. Exactamente. Entonces recurrimos y podamos a otro resucitarlo método. Totalmente. de sus tumbas. Totalmente. Necesitamos otro método. ¿Y cuál es el método? El método de los testimonios. Totalmente. El método de las documentaciones, el método legal, el método histórico, etcétera. Es completamente otro tipo de rama del saber. Si bien es ciencia, aún así escapa del método científico convencional que justamente constituye la ciencia moderna. Otra cosa interesante para que veas nomás cómo la afirmación cientificista y verificacionista, aquellos que adoran la ciencia, no pueden sostener dicha afirmación, es que para que la ciencia funcione, Brian, se necesita la lógica. Totalmente. Si no hay lógica, no hay ciencia. ¿Qué es la lógica? Son como leyes universales que regulan la coherencia en el mundo de las ideas. Por ejemplo, si yo te digo a vos, Brian, hoy estoy acá en la radio hablando contigo y al mismo tiempo te digo, no estoy en la radio hablando contigo, vas a creer que soy tonto. ¿Por qué? Porque estoy faltando al principio lógico de la no contradicción. Lógicamente imposible. Lógicamente imposible, no me vas a tomar en serio. Entonces, para que haya coherencia siempre entre nosotros, hay leyes que gobiernan nuestra comunicación. Total. Leyes que le dan coherencia a nuestra comunicación. La pregunta es, ¿cómo la ciencia a través del método científico puede probar la existencia y la validez de la lógica? Completamente, porque... Necesita presuponerla para empezar a utilizar el método científico. Completamente. No podemos probar científicamente la existencia de uno de los mayores ateos de la historia, que es Antony Flew. O sea, porque justamente no podemos tener una máquina del tiempo que haga que él pueda volver a resucitar. No podemos probar, por ejemplo, científicamente que en la historia existió Demóstenes, Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, etc. Porque justamente con ellos no se puede aplicar el principio de observación y de análisis porque ellos ya no están. Entonces, con esa argumentación nosotros nos damos cuenta que por sí la propia presuposición que aplica la falacia de petición de principios justamente implica que al asumir que la ciencia te puede responder absolutamente todo cuando que el engranaje del tiempo disocia con tu preposición es lógicamente inconsistente. Claro, se necesita recurrir a otro método. Definitivamente. No decimos que no se puedan establecer verdades respecto a estos personajes históricos. Lo que decimos es que tenemos que recurrir a otros métodos. Exactamente, qué buena aclaración. Tanto así que debemos decir lo que dijo Nancy Pearcey, una apologista discípula de Francis Schaeffer, una genia, les recomiendo que lean su obra. Dice lo siguiente Nancy Pearcey: el estereotipo común es que la religión y la ciencia están en guerra, pero los historiadores hoy día lo están invirtiendo. Es decir, ya no cabe dentro de la realidad histórica. O sea, si yo te le preguntaba a un historiador, ¿existe un conflicto histórico entre la ciencia y el cristianismo? Y si el historiador está formado y no responde a intereses ideológicos, te va a decir no.
No existe. Al contrario, el cristianismo cimentó o fertilizó la tierra en toda Europa para que pueda germinar lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Y por supuesto me estoy refiriendo a la Reforma Protestante en adelante. Paul Davies, cosmólogo científico agnóstico, dice que los primeros científicos como Newton eran religiosos de una u otra manera, pues ellos interpretaban su ciencia como un medio para descubrir el rastro de la obra de Dios en el universo. Este es el diagnóstico que hace de la ciencia histórica un agnóstico como Paul Davies, ganador del premio Nobel. Paul Davies. Y también tenés el caso de Robert Millikan, por ejemplo, que era un físico estadounidense, y él solía mencionar, por ejemplo, que cuando hay un conflicto, o sea, cuando hay dos ateos, o mejor dicho, me corrijo, cuando hay un ateo y cuando hay un creyente y estos se disputan, los espectadores ¿qué piensan? Que en realidad hay justamente una falsa dicotomía o una falsa disputa entre ciencia y religión, cuando que en realidad lo que hay es un conflicto entre dos distintos tipos de ignorancia. Claro. Cristianos que no saben nada de lo que es ciencia y científicos que no saben nada acerca del cristianismo. Exactamente. Entonces yo pienso que a partir de allí yo creo que la audiencia tiene clara lo que es, volviendo al punto otra vez inicial, yo creo que ya estamos de acuerdo con qué es lo que es la ciencia exactamente, qué es lo que busca, qué es lo que presupone, qué intenta descubrir, qué intenta refutar y qué es lo que es la fe, para que de ahora en adelante a partir de allí podamos comenzar a responder más consultas. Por ejemplo, una de las cosas que yo te diría, Jorge, es lo siguiente: ¿por qué vos crees, desde tu punto de vista, que muchos cristianos se tragaron este mito? Eso sería importante responder. ¿Por qué? Porque no tienen una buena teología, una teología sólida. Por ende no tienen un buen concepto de fe y por ende van a abrazar este tipo de conflicto, el supuesto conflicto. Y aparte porque también algo que hay que asumir, o sea, yo tampoco, para no ser tan injusto con la suposición de que muchas veces tenemos una mala teología, porque suele ocurrir, sino que yo creo que están imbuidos también en mucha propaganda. Pero uno decide qué entra a su cabeza y qué no entra a su cabeza, porque uno tiene la capacidad y creo que tienen el discernimiento suficiente. O sea, vos entras a Twitter, a Facebook, o lo que sea, todo el mundo es un intelectual. Ahora, la cuestión es, ¿qué tan sabio sos como para dejar entrar en tu cabeza la propaganda? O si lo dejas entrar, si lo asumís y le das como bueno y válido, porque eso es lo que le pasa a muchas personas. En internet, sí, sé de todo, pero finalmente cuando vos le ves discutiendo, al final termina patinando. Eso ocurre mucho de los dos lados y hay que asumirlo. Totalmente. Creo que algo que podemos hacer también, Brian, para no caer en una petición de principio, como se dice, yo afirmé algo que puede ser muy polémico y que quizás muchos hermanos no lo sabían y que puede molestar a muchos escépticos que nos estén escuchando. Sí. Es que la fe cristiana es la base de lo que hoy conocemos como ciencia moderna. O sea, sin la fe cristiana no iba a existir ciencia. La fe cristiana es como el fundamento filosófico para que se pueda construir lo que hoy entendemos como ciencia moderna. Y puedo incluso llegar a ser más radical y decirte que ninguna otra religión, a excepción de la fe cristiana, iba a poder hacer o provocar, mejor dicho, el florecimiento de la ciencia moderna. Y te quiero dar algunos ejemplos para que la audiencia me pueda entender y no piense que estoy siendo simplista o totalitario en ese sentido. Pensemos en el animismo, una cosmovisión religiosa llamada animismo. El animismo lo que hace es deificar a la naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene ánima, tiene vida. Y declara que, por ejemplo, hay un Dios en los árboles, en el agua y en las rocas. La pregunta es, ¿cómo una cosmovisión así iba a hacer florecer la ciencia moderna? ¿Por qué? Una cosmovisión así lo que va a hacer es inhibir la investigación científica porque uno no puede sujetar esos objetos deificados a un análisis objetivo. O sea, prácticamente le estás estudiando a Dios cuando estudias la naturaleza y eso no tiene sentido. No podés sujetar todo eso a un análisis objetivo porque cuando vos haces ciencia moderna, la ciencia moderna sabe que cuando estudia una partícula, cuando estudia un organismo, cuando estudia los cuerpos celestes, no le está estudiando a Dios, está estudiando a la naturaleza, objetos materiales, no a Dios, un ser abstracto y espiritual. Entonces, en el animismo la ciencia moderna no iba a florecer jamás. Pensemos entonces en el budismo. El budismo es una cosmovisión religiosa que dice que el universo es una ilusión. Mira vos. Por lo tanto, no sirve de nada hacer ningún tipo de investigación científica. ¿Por qué? Porque todas nuestras conclusiones también van a ser una ilusión. Conclusión, en el budismo, jamás de los jamases va a florecer algo como la ciencia moderna. Y si pensamos en las religiones politeístas, ¿vos conocés una religión politeísta ahora que esté vigente a excepción del hinduismo? ¿Quién cree en Zeus ahora? ¿Quién cree en, no sé, en los dioses del Olimpo, en los dioses nórdicos? Casi nadie. No. Casi nadie. Ya desapareció lo de eso en primer lugar. En segundo lugar,
Las religiones politeístas, por ejemplo, explican eventos como los rayos, los relámpagos, los terremotos y lo vinculan directamente a sus dioses. Sí. Si vos ves un relámpago, Zeus lo está haciendo, Thor lo está haciendo. Totalmente. Si ves el mar que se está agitando, Poseidón está enojado. Totalmente. Si tenemos esa cosmovisión, nuevamente se va a inhibir en análisis científico. ¿Por qué? Porque todo está sujeto al capricho de los dioses, no a leyes que gobiernan la naturaleza. La fe cristiana, sin embargo, no es similar a ninguna de estas religiones, ni a la panteísta, ni a la animista, ni a la politeísta, sino que ve al mundo como una creación natural de un creador trascendente que lo diseñó y lo trajo a existencia. De modo que el mundo es un lugar racional que está abierto a la exploración y al descubrimiento humano sin temer que se trate de una ilusión. ¿Qué quiere decir esto, Brian? Imagínate. Vos tenés una mente que razona y un universo ordenado. Y existe una sintonía entre tu mente que funciona ordenadamente con el universo que funciona ordenadamente. Entonces vos, ordenadamente, entendés el universo ordenado. Porque cuando alguien hace ciencia no espera en azar, no espera caos aleatorio, sino que esperan leyes. Totalmente. Y no podemos presuponer leyes sujetas a un universo ordenado con una mente ordenada si no suponemos un diseñador que te creó a vos ordenadamente y que creó un universo racional ordenado. Entonces, saca el cristianismo y abraza cualquier otra cosmovisión y no va a funcionar. El naturalismo, por ejemplo, Brian. El naturalismo, es decir, que no existe el mundo espiritual. Para el naturalismo vos no tenés una mente, vos tenés un cerebro. Exacto. Vos no tenés Buen punto ahí. una capacidad racional y lógica. Lo que vos tenés son neuronas haciendo sinapsis y que determinan tu modo de pensar. Totalmente. En pocas palabras, para el naturalismo no existe tal cosa como el libre albedrío, por ejemplo. Esto es importante entender. Vos reaccionás en conformidad a tus circuitos neuronales, en conformidad a tu complejidad biológica. En pocas palabras, si no tenés libre albedrío, si no tenés capacidad racional trascendental, entonces, ¿cómo podés hacer ciencia objetiva? Si estás determinado a pensar cómo lo haces. Y justamente para agregar y para reforzar todo lo que estabas diciendo, hay una frase muy interesante que yo creo que la audiencia está muy familiarizada con este personaje que es Lee Strobel. Y él, por ejemplo, hizo una frase fundamental sobre eso. Él decía: para mantener mi ateísmo, porque él era un ateo, pero no era un ateo cualquiera como esos que hoy día lees en la internet, en donde se están fastidiando para refutar, entre comillas, usan memes, van a páginas como, no sé cómo era que se llama, ateísmo brillante creo que era, donde usan memes para, entre comillas, tratar de fundamentar su filosofía, pero en realidad un ateo en serio, que de verdad cuestionaba al cristianismo, pero lo hacía, digamos, de la honestidad intelectual, dijo esto: para mantener mi ateísmo, debía creer que la nada produce todo, la materia muerta produce vida, el azar produce orden, el caos información, la inconsciencia conciencia y lo irracional produzca razón. Estos saltos de fe eran demasiado grandes para yo lograrlo. Tal cual. Totalmente. Impresionante. Totalmente. Estamos hablando de Lee Strobel. Lee Strobel era abogado del Chicago Tribune, si no me equivoco, formado en la Universidad de Yale en leyes, abogado de primer nivel. No en cualquier universidad. Periodista de primer nivel. Y mira, no podía mantener su ateísmo dadas las evidencias. Es que él necesitaba muchísima más fe para mantener su ateísmo que para ser cristiano. Mucho más de la que nosotros tenemos necesitaba para poder creer todo esto. Como dice el libro un gran apologista cristiano, Franz Turek, no bastaba mi fe para ser ateo. Y de hecho, una vez le escuché al pastor Emilio, a nuestro querido pastor Emilio, bueno, no sé si está acá viendo, pero un saludo. Él dijo una vez desde el púlpito algo que me llamó mucho la atención, que nunca lo había pensado hasta que le escuché decir a él. Él dijo: si vos necesitas de alguna otra manera probar, entre comillas, que Dios no existe, la pregunta que deberíamos de hacerle a esa persona que afirma, o que niega, mejor dicho, preguntémosle lo siguiente: ¿pudo él tener la capacidad material, espacial, temporal y lo que fuese necesario en cuanto a recursos para ir y recorrer absolutamente todas las constelaciones, los meteoros, los planetas, las vías lácteas, todas las que existen, para ir y corroborar si Dios existe y si está del otro lado? O sea, no hay un solo ateo. Entonces, tipo, ya que ellos son tan materialistas con el método científico, lo que hablábamos más temprano, para intentar redescubrir o rediseñar todo el panorama, para tener un fundamento de que no hay nada ya, no puede hacer esa comprobación científica con su propio método que muchas veces lo endiosa. Totalmente. O sea, la afirmación Dios no existe no es una verdad científica. No pasó por el método científico. Un día alguien lo dijo y hoy se volvió una frase mundial que sigue, que por más de que mucha gente lo afirme, no, sigue sin tener un fundamento científico. Totalmente. Ni tampoco un fundamento filosófico, si vamos a ser realistas y honestos intelectualmente.
Totalmente. Creo que también podemos hablar de las famosas leyes de la naturaleza, Brian. Es algo impresionante si lo estudiamos. ¿Qué son las leyes de la naturaleza o las leyes naturales? Las leyes naturales son descripciones que, valga la redundancia, describen cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley atómica, etc. Esas son las leyes naturales. Si vos agarrás, por ejemplo, tu termito, lo levantás, lo soltás, va a caer en conformidad a las leyes naturales. Total. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿De dónde vienen esas leyes? Completamente. Yo creo que eso es un perfecto ejemplo de lo que se puede hacer con el método científico, porque es verificable. Ahora, justamente podés aplicarle ese método a personajes que tienen 2000 años de diferencia o 4000 o 6000 años con nosotros. Por ejemplo, ¿por qué ocurre la gravedad? Porque justamente se puede, aquí, como dijo Jorge hace rato, podés probar acá en Asunción, podés probarlo en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en China, en Vietnam, en Canadá o en Madagascar, que hay 9,81 metros sobre segundo al momento que soltás un objeto, y que si eso mismo repetís en los distintos cráteres de la Luna, te va a dar 1,81 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad en la que caen los objetos, porque eso es verificable. Entonces eso es método científico. Entonces eso sí puede ser si nos atenemos a la ley de la naturaleza. En pocas palabras, la ciencia depende, en cierto sentido, de las llamadas leyes naturales para poder realmente tener una coherencia en su método científico. Lo interesante nomás de las leyes naturales es que los científicos dan por hecho la existencia de estas leyes, pero nunca se preguntaron de dónde provienen. Ese es el punto. Tanto así que C.S. Lewis dice que el concepto ley de la naturaleza tiene un origen religioso. ¿Por qué? Porque los hombres se volvieron científicos porque esperaban leyes en la naturaleza y lo hacían porque creían en un legislador. ¿Qué es lo que estaba observando C.S. Lewis? Es que vemos cómo se comporta el mundo natural en conformidad con las leyes, pero no sabemos por qué se comportan así. ¿Qué es o quién fue el que impuso esas leyes al comportamiento de la naturaleza? Totalmente. Es como el ejemplo que justamente William Lane Craig suele ilustrar. Si vos te vas caminando por el bosque y de repente encontrás una pelota que tiene forma de Vía Láctea, te vas a preguntar, ¿qué es esto? O sea, y cualquiera me diría, bueno, es una pelota que brilla. Otros me dirían, es una pelota rara. Otros me dirían, no sé, solamente está ahí. Pero, ¿de dónde se origina eso y quién lo causó? Claro. Y dada la naturaleza de eso que estamos observando, no puede ser producto del azar. Porque si hay una pequeña variación en lo que conocemos como leyes naturales, ¿qué va a pasar con nuestro universo? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema solar? Creo que eso sería muy bueno argumentarlo con el argumento del ajuste fino. Sí, el fine tuning, sí, el ajuste fino, de donde también se sujeta el famoso diseño inteligente. Ese es tema para otro programa, pero es literal. De la gran 7, queridos hermanos. Si ustedes se ponen a analizar el ajuste que mantiene la vida en el universo, ven que en nuestro sistema solar es como un oasis en un universo caótico, y tanto así que una pequeña variación en los ajustes respecto a cómo funciona nuestro universo. ¿Cómo decir? Nuestra Vía Láctea, y en una visión un poco más reducida, nuestro sistema solar, y más reducido aún nuestro planeta, y más reducido aún nosotros mismos, en conformidad con nuestra conformidad de nuestra complejidad biológica, nos vamos a sorprender. Una pequeña variación y no iba a existir vida en nuestro planeta. Porque imagínate, por ejemplo, qué ocurriría con el planeta y con el giro del planeta Tierra en el caso de que, por ejemplo, la gravedad dejara de ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Una pequeña variación de eso haría que no solamente el eje de la Tierra se despliegue, como consecuencia, a partir de ese momento, el movimiento, o sea, se va a alterar el movimiento de rotación y como consecuencia el movimiento traslacional, que esto es clase de tercer grado. O sea, hay que recordar más cómo era la diferencia entre el movimiento de rotación y de traslación. Y eso generaría una catástrofe perjudicial para toda la humanidad, de las cuales no tenemos idea si tan solo, como dijo Jorge, hay una variación tan pequeña de milésimas en esos datos que ya están distribuidos científicamente desde el principio de los tiempos. Totalmente. Y nuevamente, volviendo con el tema de las leyes naturales, la ley de la gravedad, por ejemplo, citaste. ¿Cómo vos sabés que el día de mañana cuando te levantes la ley de la gravedad va a seguir teniendo todos esos datos? ¿Por qué no puede cambiar? Por fe. Literal. Es que justamente ahí está. O sea, si vos te pones a pensar, tiene que haber un fenómeno que explique eso. Porque, a ver, yo ahora lanzo mi celular o lanzo mi termito o lanzo mi... ¿Cómo se diría esto internacionalmente? Un pincel, un marcador o no sé,
¿Cómo era que se decía? Eso que tenés en la mano. Exacto. Tipo, yo ahora mismo lo he hecho para el suelo y yo sé que va a caer a una velocidad de tanto porque la aceleración, porque esto es si mal no me recuerdo, es el segundo principio de Newton, fuerza más aceleración, y principio de acción y reacción, que ya sería la tercera ley. Justamente para asegurarme que esto va a volver a ocurrir es porque hay una serie de factores, variables a lo largo de los días que mantiene eso. Hay una regularidad. Exactamente. Porque hoy va a ser de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado porque eso estuvo definido de esa manera desde el principio y mañana yo estoy seguro que va a ocurrir. Claro. Pero la cuestión sería ¿por qué? Totalmente. ¿Y cómo respondemos a eso? Y el científico no va a poder responder eso. Tiene que Tipo- dar por hecho que así va a ser. Tiene que dar por hecho que esta regularización, esta coherencia, esta hegemonía en el orden de la naturaleza va a seguir existiendo. Existe hoy, existirá mañana, hasta que venga un colapso y exista una especie de cataclismo natural que todos creen. Pero el punto es, el universo existe como de forma ordenada, en primer lugar. Nuestras capacidades cognitivas están ordenadas también, por eso podemos comprender cómo funciona el universo. Existe una regularidad en el funcionamiento del universo. No sabemos qué fuerza impone esa regularidad a la naturaleza. Lo creemos y lo abrazamos por fe. Por lo tanto, todas estas afirmaciones que son fundamentales para la ciencia moderna solo tendrían sentido dentro de una cosmovisión cristiana. Completamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hasta ahora en el momento, o sea, durante todo el desarrollo del programa? De que esa disociación que se ha creado como un mito tan, ¿cómo te puedo decir? Tan rentable, porque hay que decirlo que el conflicto siempre es rentable. Claro. Entonces, el conflicto que se ha construido con los mitos alrededor de la fe y la ciencia, nos damos cuenta que son absurdos a la luz de años de estudios, no años, milenios de estudios, décadas, un montón de científicos, un montón de pensadores, un montón de filósofos, de que el hecho de que haya una supuesta desconexión entre ciencia y fe es totalmente incompatible con las leyes de la lógica, incluso si es que nos ponemos a pensar desde ese ángulo en particular. Pero en líneas generales no hay, a la luz de todo lo que estamos viendo hasta este momento del programa. Totalmente. Incluso podemos decir esto, por más que a muchos les moleste, el científico, independientemente de su confesión, independientemente de su credo, independientemente de si sea religioso o no, el científico para hacer ciencia tiene que adoptar primeramente una cosmovisión cristiana. Totalmente. Imagínate a un científico que no es cristiano, pero que cree en la funcionalidad de la ciencia moderna, tiene que pensar en ese momento como cristiano. Porque si no piensa como cristiano, por lo menos en sus bases filosóficas, si no presupone el cristianismo consciente o inconscientemente, su castillo de naipes, en su método científico, todo lo que hace posible que él pueda hacer ciencia se va a caer. Se desmorona. Se desmorona por completo. Nancy Pearcey dice lo siguiente en su libro. En suma, todo ateo tiene que adoptar una cosmovisión bíblica para poder hacer ciencia. Los cristianos deben reclamar confiadamente los principios bíblicos que hicieron posible la ciencia en sus orígenes y que les siguen proporcionando su fundamento filosófico hasta el día de hoy. Esto dice Nancy Pearcey. Lo que me parece interesante también es el hecho de que cuando a un científico, incluso especialmente los que niegan de una presuposición de una deidad, vos le preguntas ¿cuál es el origen del mal o cuál es el origen del bien? Y generalmente hacen agua. La inmensa mayoría cuando Claro. tienen, o sea, cuando justamente no tienen una, o sea, así como dijiste, cuando no parten de la presuposición, o ni siquiera de la presuposición, cuando no parten desde una base de cosmovisión cristiana, ¿de dónde se va a sujetar filosóficamente hablando para señalar esto me parece incorrecto, injusto o malo, o desagradable o lo que fuese, y esto Claro. me parece, por ejemplo, bueno, bonito y aceptable? Claro, la ciencia en ese sentido tiene una carga moral. Por ejemplo, ¿para qué el ser humano hace ciencia? Y te van a responder siempre, para el bien de la humanidad. Exactamente. Yo estudio medicina, estudio biología, etcétera. ¿Por qué? Porque quiero proporcionar conocimiento que le haga bien a los seres humanos, al género humano. Estudio medicina. ¿Por qué alguien estudia medicina? Para matar gente. Ahí está. Estudia medicina para salvar vidas, para reparar la salud, para el bien de la humanidad. La pregunta que tenemos que hacer no es ¿Cómo objetivamente distinguís lo que está bien y lo que está mal? El deber de lo que no debemos hacer. Justamente porque, ¿cuál es el objetivo de la ciencia en esas ramas específicas? Vos lo dijiste muy bien hace unas semanas. Justamente la ciencia tiene el objetivo de descubrir cosas. Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina, cuando se descubrió el cloroformo que se usó la base para la anestesia a la larga, eso te explica para qué funciona el cloroformo, para qué se descubrió.
para que ninguna madre que va a tener hijos hoy en día en el siglo XXI no sufra porque necesita anestesia, para que el procedimiento quirúrgico pueda ser un éxito. Y con eso se ha logrado salvar millones de vidas a lo largo de la historia. Entonces, la ciencia te va a explicar para qué funciona y para qué fue descubierto. La ciencia te va a explicar, por ejemplo, para qué fue descubierto la vacuna antitetánica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta hace no mucho tiempo, y es lamentable que hoy en día siga ocurriendo, que no podemos estar en el siglo XXI, por ejemplo, esto ya es un fundamento moral, pero no podemos estar en el siglo XXI y que la gente siga muriendo de tétanos. Es imposible porque se supone que el pentavalente que te ponen de bebé ya prevé de que justamente no te entre algún bicho o, por así decirlo, o sea, alguna suciedad dentro de tu sangre, tus venas o tu tejido y te mate. Entonces, la ciencia te va a explicar para qué existe la penicilina, para qué existe el antitetánico, para qué existe el cloroformo, pero la ciencia no te puede decir si eso es bueno o malo. Claro. Y justamente ahí es donde la mayoría hace agua argumental. Totalmente. Tenemos que entender que la ciencia en ese sentido es descriptiva, no prescriptiva. Ahí está. La ciencia te dice lo que es, no lo que debe ser. Totalmente. Por ejemplo, la ciencia puede describirte qué va a pasar con tu cuerpo si ingerís un frasco de cianuro, pero no te va a decir si es correcto o incorrecto que yo te lo ponga en el café sin que te des cuenta. Totalmente. La ciencia puede hablarte de cálculos, ecuaciones, etcétera, pero no te va a decir si es correcto o incorrecto diseñar una bomba atómica, una bomba nuclear y lanzarla en Hiroshima, Nagasaki, etcétera. Totalmente. Entonces, en ese sentido, la ciencia, nuevamente, para funcionar adecuadamente, necesita nutrirse, necesita beber de una cosmovisión moral. Y esa cosmovisión no puede ser relativista, en el sentido de que hoy está bien algo y mañana puede estar mal. El médico el día de mañana sabe que es incoherente decir que puede cambiar sus funciones de unos siglos en adelante. Totalmente. Es decir, el médico ahora se dedica no a salvar, sino a matar. Exactamente. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque va a afirmar una objetividad. No, el médico está para salvar y para mejorar la calidad de vida humana. Acá, hoy, mañana, pasado y siempre. Totalmente. Entonces está afirmando no solamente una moralidad, sino una moralidad objetiva. Claro. Todo bien. Nosotros afirmamos que los ateos creen eso. El punto es que no pueden justificarlo. Totalmente. No pueden, dicen el qué, pero no pueden decir el por qué de todo eso. Totalmente. A no ser que suenen como cristianos. Claro, porque si yo te pones a pensar bien y miremos sin dar nombres, miremos a nuestros referentes, por ejemplo, cuando se trata de defender la vida desde la concepción. Te van a explicar el mundo de la ciencia de pe a pa, de que hay una invasión, de que ese nuevo ser tiene un ADN independiente, una célula totipotente, tiene un grupo sanguíneo diferenciado de la mamá y del papá. Exacto, todo bien, hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, la cuestión es, ¿desde dónde tú te sujetas para decir que esa invasión que se puede producir dentro del cuerpo de una mamá es bueno o malo hacerlo? Sí. Porque, por ejemplo, están explicando con ciencia perfectamente que ese nuevo ser es una vida, que es un ser humano, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, porque está usando la ciencia y es un buen fundamento. Ahora, ¿qué a vos o cuál es tu punto de referencia para decir que todo ese ser nuevo, del cual acabamos de escribir, es moralmente aceptable, moralmente válido o moralmente correcto agarrar y destrozarlo o directamente mantenerlo? ¿De dónde te sujetas? Totalmente. Por eso siempre dije, el tema del aborto, la discusión acerca del aborto, no es un tema meramente científico, es un tema filosófico moral. Totalmente. Porque vos podés darle todos los argumentos científicos a una persona que está a favor del aborto y decirle que es un ser humano. ¿Y qué pasa si te dice sí? ¿Y? Exactamente. ¿Y? Mi vida vale más. Tengo la posibilidad de... Es legal, por ende lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Totalmente. Necesitas nuevamente entrar en una discusión moral en donde vos le vas a decir sí, pero no es correcto. La vida vale. ¿Por qué vale la vida? Totalmente. ¿Quién le asignó un valor objetivo a la vida? ¿Lo hizo otro ser humano? Bueno, si otro ser humano te lo dio, otro ser humano te lo puede sacar. Vemos que ocurrió con los judíos, los moros, los nativos americanos, etc. Totalmente. Donde la vida estaba completamente desvalorizada. Pero si partimos de la base bíblica de que el ser humano es imagen y semejanza a Dios, por ende tiene un valor objetivo, inherente e inalterable, entonces ahí sí vamos a poder construir un fundamento moral. Ahí sí se puede sostener nuestra guerra en contra del aborto. Por eso yo les digo, y a todos nuestros hermanos cristianos nos están escuchando, no se puede hacer batalla cultural, guerra en contra del aborto, si primero no presuponemos la fe cristiana. No Claro. se puede hacer. Por eso la iglesia, y solamente la iglesia, es el único medio por el cual podemos luchar en contra de las ideologías
de turno. No es a través del aparato político, no es a través de la discusión de ideas seculares, es a través de la iglesia como punto de partida y la palabra de Dios como arma. Y por si Esa es la alguien, realidad. y por si a alguien no le queda claro, ¿verdad? Porque esto lo van a ver personas de distintas cosmovisiones. Es importante aclarar. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo espiritual que ciñe muchas verdades que tenemos que abrazar, que para eso existen programas como estos, donde se explica cuáles son todos esos fundamentos. Y justamente, volviendo otra vez al asunto, cuando nosotros necesitamos decir que algo es bueno o algo es malo, tenemos que tener un punto de partida referencial para poder sujetarnos. Y el ser humano de por sí nunca puede ser punto de referencia para decir qué es bueno o qué es malo, porque el ser humano de por sí constantemente cambia. Ponete a pensar en lo siguiente: ¿qué pensabas de tal o cual tema? Que voy a editar decir porque en YouTube después nos cortan, pero esos temas más difíciles de digerir o esos temas más polémicos que han tenido a lo largo de la historia lugar. Para decir que es bueno o malo tal o cual genocidio, ¿de dónde partís? ¿Y cuál era tu opinión hace 10 años sobre ese tema? ¿Y cuál era tu opinión hace 5 años? ¿Y cuál era tu opinión hace 3 años? ¿Y cuál era tu opinión el mes pasado? ¿Y cuál es tu opinión en la actualidad? Y puede que tu punto de vista, según las ideologías que hayas abrazado a lo largo de la historia o a lo largo de tu existencia, han ido variando y han ido fluctuando. Entonces, ¿cómo el ser humano puede ser referencia de moralidad en ese sentido? Claro. O sea, es imposible. Mucho menos si analizamos nuestros antecedentes Ahí está. y ya sabemos lo que ocurrió. En sí, depositamos el fundamento moral netamente en el ser humano, es decir, el ser humano decide mirar la historia y ver si es una linda historia. Completamente. Y de hecho, C.S. Lewis también decía que la larga y terrible historia del ser humano es el ser humano luchando en contra de su propia naturaleza. Claro. O sea, siempre queriendo ser feliz, luchando en contra de la cruz que le podría hacer feliz. Totalmente, tratando de explicarse a sí mismo sin tener en cuenta a Dios. Totalmente. Es una locura. Bueno, tenemos 4 minutos, Brian, para terminar con una reflexión. Yo quiero mencionar lo siguiente. Hubo un debate, o se estaba organizando un debate, mejor dicho, hace unos años atrás entre un creyente y un famoso agnóstico en los Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, lo puedo dar la próxima. En donde la discusión iba a ser esta: cristianismo versus ciencia y agnosticismo. Esos son los puntos. El creyente le dijo al agnóstico que iba a aceptarle un debate si es que le traía por lo menos a 5 personas que abrazando el agnosticismo le haya cambiado para bien la vida. Y el creyente le dice: y yo te voy a traer no a 2, no a 5, sino a 100 personas que gracias al cristianismo cambió para bien su estilo de vida. ¿Aceptás ese reto? No aceptó, el debate se cancela. ¿Por qué? Porque el agnosticismo, así como cualquier otra cosmovisión del mundo, no tiene una capacidad transformadora. Admito que este es un argumento subjetivo. Admito. Sin embargo, no deja de ser un argumento. Tenemos que analizar y ver en la historia de la humanidad que la fe cristiana tiene un poder transformador evidente. Y muchos de los que nos están escuchando te lo van a decir. Y para fundamentar mucho más eso que ya estaba señalando Jorge, para agregar a esa reflexión, yo diría lo siguiente: incluso los mejores apologistas, especialmente voy a citar un caso muy particular. Josh McDowell cierra su famosa obra de evidencias que exige un veredicto, no solamente hablando de, digamos, los orígenes de la historicidad de Jesús, etcétera, donde cita fuentes extrabíblicas y fuentes bíblicas. No solamente habla si la Biblia es verificable o no, no solamente hace ese contraste entre documentaciones con otros pensadores, etcétera, de la época. Sin embargo, él cierra con un broche de oro que la evidencia sustancial y una de las mejores incluso para el cristianismo son los millones de vidas que han sido transformadas a lo largo de la historia. Y cita ejemplos muy puntuales que él mismo ha conocido de primera mano. No es que, bueno, yo escuché y lo pongo en el libro y ya está. Justamente porque sí, obviamente que a lo largo de la historia, así como han habido muchos ejemplos, no nos vamos a tener a hablar de eso, ya hemos hablado lo suficiente y lo seguiremos haciendo, pero sin embargo, si vos te pones a analizar vidas específicas de personas que han sido tocadas y transformadas en serio y analizás su expediente, por así decirlo, cómo era esa persona antes, y mirás la evolución sustancial que ha habido cuando apareció un ser sobrenatural en el cual, sobrenatural creo que sí, puede sonar mal, pero en un ser en el cual depositó su vida y su confianza, su vida verdaderamente, pero siendo racionales y críticos con los cambios que ha tenido su existencia, se puede hablar de que hay algo detrás que no solamente está limitado a nuestra carne, nuestro hueso y nuestra sangre, porque verdaderamente ese ser pudo haber sido transformado. Y como eso, a lo largo de la historia hay millones. O sea, no creo que sea casualidad de que cuando Jesús arranca su ministerio eran 12, luego fueron 300 si no me equivoco, y en la actualidad, ¿cuántos somos? 1 billón en todo el mundo.
sea, tipo, no es, claro, no digo que todos los miles de millones que existen sean los mejores ejemplos, pero hay muchas vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo realmente hasta la fecha. Y no creo que sea coincidencia que alguien que es un apologista y que no necesariamente es conocido por ser un pastor o algo así, lo meta dentro de su libro de apologética, porque esa es una evidencia también importante y determinante para la vida de los cristianos. Es una evidencia lo que dijo Cristo hace más de 2000 años. La palabra que yo les hablo son espíritu y son vida. Y Pedro también le dice a Jesús: ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y eso lo podemos ver. Lo vimos históricamente, lo seguimos viendo hoy. Y por el bien del cristianismo y pese a a regañadiente, muchos ateos lo vamos a seguir viendo también. Totalmente. Así que muchas gracias, Brian. Vamos a estar en un próximo programa. Estamos en Obedira, así como mencioné al principio, en MQB Radio. Nos vemos, que el Señor les bendiga.